Bueno, este es un video que va a tratar sobre los subespacios vectoriales. Entonces, vamos a empezar con una pequeña idea, que es que, como recordamos del video anterior que era sobre espacios vectoriales, un espacio vectorial está dado por un cierto conjunto que cumple unas ciertas características dadas por estos axiomas acá, que ahora en vez de escribir con palabras, escribí en su forma más matemática, ¿verdad? Bueno, y lo que pasa con los subespacios vectoriales es que yo agarro conjuntos dentro de este espacio y trato de ver cuáles de esos conjuntos más pequeños, llamados subconjuntos por eso ahora, puede ser un espacio vectorial. Entonces, si yo me pongo a verificar con los 8 axiomas, a lo mejor lleva a que, no, este no es, este no es, este no es, este sí es, digámosle. Entonces, si eso verifica los 8 axiomas, eso es un subespacio vectorial dentro de este otro espacio, ¿verdad? Se suele decir, ese es un subespacio vectorial de B, sobre los reales, obvio. Entonces, si estamos tratando con reales. Bueno, lo que pasa es que verificar los 8 axiomas puede ser algo muy tedioso, en especial siendo que ya verificamos los 8 axiomas para este cierto conjunto, o tal vez sabemos que este conjunto ya es un espacio, pero tener que volver a verificar para este otro podría ser algo bastante molesto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué axiomas siguen siendo importantes una vez que ya sabemos que esto es un espacio y que esto a lo mejor ya cumple alguno de estos sin tener que cuestionar de vuelta. Por ejemplo, la asociatividad está definida de esta forma para todos los elementos del espacio vectorial. Entonces, para los elementos del subconjunto también va a cumplirse la asociatividad, es sin importar qué elementos estén tratándose. Por lo tanto, esto ya no hace falta volver a verificar. Vamos a tachar. Vamos a tachar mejor. Sí. Bueno, entonces, el elemento neutro podría o no podría estar dentro de nuestro conjunto. Entonces, esa sí es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a marcar eso con verde. Luego, los elementos inversos para cada vector también tienen que estar dentro del conjunto, porque si no, si por ejemplo hablamos de la recta de los reales y está el 1, pero no está el menos 1, ¿cómo se supone que yo consiga el 0 a partir de una cierta operación entre los vectores, ¿verdad? Entonces este también podría ser un axioma para tener en cuenta. Bueno, la conmutatividad se cumple para todos los vectores, por lo tanto es otra propiedad que no hace falta volver a verificar. Nosotros ya sabíamos que esto se daba para todos. Luego tenemos una propiedad que depende de ciertos factores importantes. Esto es un escalar por un vector. Y esto es una adición de dos vectores. Y como dice este axioma, estos son elementos del conjunto que estamos tratando. Entonces yo puedo agarrar y tomar elementos de S. Pero, ¿qué cosa me verifica? ¿Qué cosa me dice que sí o sí esto multiplicado por un escalar, que es otra vez un vector nuevo, va a estar también dentro de S? Vamos a dar un ejemplo. Imagínense esta recta. Esta recta vive en R2. Es un plano, el plano de dos direcciones, ¿verdad? Y son todos números reales, pero bueno, la recta está acá y constituye un montón de vectores que pasan, que tienen su punta en esa recta, ¿verdad?
Sin embargo, si yo agarro uno de los elementos, digámosle este vector de acá, y le multiplico, no sé, por 3, por ejemplo, eso va a crecer, va a terminar hasta acá, y miren eso. Este vector ya no está dentro de la recta, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que esta recta no es un espacio vectorial, y mucho menos podemos decir entonces que sería un subespacio vectorial de R2. Pero bueno, entonces ahí tenemos una cierta característica importante. Un escalar por un vector, vamos a anotar eso. Un escalar por un vector debe pertenecer a nuestro subconjunto. Bueno, ¿y qué pasa con la suma? La suma es la misma cosa. Si nosotros nos fijamos en este ejemplo, yo puedo sumar dos de estos vectores. Vamos a sumar este con este. Me va a salir un vector que está totalmente fuera de la recta. Entonces, como podemos ver, ese vector no pertenece al subconjunto y por tanto nos sería bastante útil, o más bien este axioma no se podría cumplir si es que la suma de los vectores que pertenecen al conjunto no pertenece también al conjunto. Entonces vamos a poner que la suma de dos vectores también debe pertenecer al conjunto. Bueno, una vez que tenemos eso, nosotros sabemos que la multiplicación por un escalar, o sea, de un escalar por un vector, ya está dentro del conjunto según estas nuevas propiedades que dijimos. Entonces, esto ya no es más tan importante hasta acá. Y esto otro es la adición de dos vectores que están escalados. Y como esto pertenece y la suma de dos vectores cualquiera también debe pertenecer, entonces todo este axioma queda eliminado. Nuevamente esto depende solamente del escalar que esté multiplicado por el vector, y dado que todos los escalares podrían multiplicarle al vector y este seguiría perteneciendo a ese, este axioma tampoco hay que verificar más. Por último, este último axioma depende del elemento neutro multiplicativo por un vector, ¿verdad? Y de la operación en sí. Pero como en el espacio ya cumplía, y nosotros no estamos cambiando el conjunto de los escalares, sino que solo el de los vectores, esto también se cumple porque se cumplía para todos los vectores que pertenecían al conjunto B, entonces también se va a cumplir para todos los vectores que pertenecen al conjunto S. Muy bien. Ahora, nos faltó anotar que el 0 también tiene que pertenecer al conjunto S. Y esto, la inversa aditiva de un vector tiene que pertenecer al conjunto. Pero bueno, lo que pasa es que si un vector es inversa aditivamente de otro, necesariamente esa inversa aditiva es un escalar multiplicado por el vector original. Y eso está dado debido a que tienen que ser dependientes de cierta forma esos dos vectores. Tipo, no puede haber una independencia entre los dos porque es imposible que dos vectores que no son dependientes se eliminen entre sí y te den un elemento nulo, que es este vector nulo. Entonces nosotros podríamos decir que este axioma ya se tiene en cuenta una vez que tenemos en cuenta esto otro de acá. Entonces podríamos terminar eliminando nomás esto debido a que ya lo tuvimos en cuenta en esto otro de acá. Finalmente nos quedan tres axiomas que verificar. Nos queda verificar que el nulo pertenece al subconjunto, que cualquier escalar multiplicado por un vector pertenece al subconjunto para todos los escalares
del cuerpo y para todos los vectores del subconjunto. Y a su vez, la suma de dos vectores cualquiera tiene que pertenecer al subconjunto ahora, sean cualquiera de los vectores. Entonces, para todo B y U perteneciente a el subconjunto, se tiene que dar esto. Bueno, finalmente tenemos que en 3 axiomas vamos a simplificar todo lo que teníamos antes. Y ahí ya empiezan a captarse algunas de las ventajas de identificar un subespacio a la hora de buscar espacios vectoriales. Por ejemplo, yo tengo acá esta recta. Y si yo quiero identificar si esta recta es un espacio vectorial, yo jamás voy a agarrar y decir, bueno, me voy a poner a verificar los 8 axiomas. Eso sería una cosa bastante complicada, ¿verdad? O sea, toma su tiempo. Eso es lo que pasa, toma su tiempo. Entonces, yo voy a decir, bueno, sabes que yo conozco un espacio vectorial común, que es R2. R2 es un espacio vectorial conocido. Entonces, dado que esta recta es un subconjunto dentro de ese espacio vectorial conocido, vamos a verificar si es un subespacio. Y si es un subespacio, necesariamente es un espacio. Ya no tengo más que verificar nada más. Entonces, vamos a hacer este mirando solamente. Y después vamos a pasar a ejemplos mejores. Si yo me pongo a ver, el elemento nulo pertenece a la recta. Es este 0, 0 que está acá. Si yo multiplico a un vector por un escalar, ese vector va a seguir dentro de la recta. Por ejemplo, este verde multiplicado por algún escalar me da este azul. Y si yo sumo dos vectores, eso también va a caer sobre la recta. Yo sumo, por ejemplo, este otro con el que acabo de dibujar y me va a salir algo por acá más o menos. Entonces, como pueden ver, no hay forma que yo salga fuera de la recta y está totalmente contenido este conjunto, de forma tal que podemos decir que esto sí es un espacio vectorial, esta recta que pasa por el origen. Y es más, algo que les puedo comentar es que todas las rectas que pasen por el origen, sea en cualquier espacio de dimensión n, van a ser espacios vectoriales. Todas las rectas en R3 que pasen por el origen van a ser espacios vectoriales, o en R2, o en R4, o en R5. Y asimismo todos los planos que pasen por el origen van a ser espacios vectoriales. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando uno se pone a irse a dimensiones más altas, por ejemplo en R5 yo podría tener planos de 4 dimensiones. Y a eso se los llama hiperplanos. Porque no sabemos, no tiene una forma de un plano exactamente, pero se comporta como un plano. Entonces vamos a decir igual que esos son espacios vectoriales porque esto está totalmente generalizado, no hace falta que se hable de R2 o R3 solamente, no estamos hablando de espacios solamente, porque Rn podría ser una cierta cantidad de factores que uno tiene en cuenta en una empresa, por ejemplo. Y no necesariamente tenemos que cerrar nuestra mente a lo que sería el trabajo espacial que se suele usar mucho en física y en otras materias, pero que no es el único uso para los vectores. Bueno, dicho eso, vamos a pasar al ejercicio que les quiero mostrar. Vamos a sacar esto. Bueno, acá tenemos un ejercicio que es bastante interesante para cerrar estas ideas. Y ustedes pueden usar ese dato que yo les acabo de dar de que las rectas siempre pertenecen a los espacios y cosas así. Entonces, vamos a empezar con el A.
Voy a hacer una pequeña línea acá. Bueno, ahí está. Si nosotros nos fijamos en este conjunto y queremos... por cierto, una cosa que no menciona es si las operaciones de suma y producto por un escalar son las usuales, pero normalmente si no se menciona es porque son las usuales o se tiene que asumir que son las usuales. Bueno, tenemos este conjunto que está acá y normalmente muchos ya se darán cuenta de qué es lo que está pasando, que es esta ecuación. Sin embargo, para los que quieran todavía entender mejor esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que, por ejemplo, z sea igual a 2 veces alfa. ¿Y qué es alfa? Una variable independiente cualquiera que vamos a aprovechar. En cuyo caso, si z es igual a 2 veces alfa, y va a ser directamente igual a 3 veces alfa. Y de eso nos va a salir que x va a ser igual a 6 veces alfa. De tal forma que nuestro vector, y recordemos que los vectores normalmente escribimos como columnas. Esto está escrito de esta forma para que se pueda leer mejor nomás normalmente. Pero como columnas sería la forma más adecuada de escribir. Bueno, acá tenemos 6 alfa, que era x, 3 alfa, que era y 2 alfa, que era z. Y si sacamos un factor común de esta variable que podría ser cualquier cosa, tenemos alfa por un vector 6, 3, 2. Para los que no se dieron cuenta todavía, esta es la ecuación de una recta, representada de forma vectorial. Básicamente, que este alfa pueda valer cualquier valor real nos indica que este vector puede ser escalado hasta la infinidad y de vuelta, ¿verdad? Entonces, si esta es una recta, y si alfa es igual a 0 nos da 0, 0, 0, pasa por el origen, entonces podemos concluir directamente, S es un espacio vectorial, o más bien un subespacio vectorial de R3, al ser una recta por el origen. Perfecto. Ese ejercicio se puede terminar así de simple. Ahora, el siguiente ejercicio puede parecer un poco raro para los que nunca escucharon de este concepto, pero no es tan complicado. Nos habla de que T es el conjunto ortogonal a S. Eso quiere decir que T es un conjunto en el cual todos los vectores tienen la propiedad de que nos dan un producto escalar igual a 0 con este de acá. Eso significa ser ortogonal para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar este vector que básicamente es la dirección de todos los vectores que pertenecen a este conjunto y vamos a hacer un producto escalar con un vector genérico x y z, y eso debe ser igual a 0. Ahora, si nosotros realizamos esto, nos va a salir 6x más 3y más 2z igual a 0. Y si ustedes pillan esto, se dan cuenta, mira, esto ya es un plano por el origen, entonces esto es un subespacio vectorial de R3 sí o sí lo hago, ¿verdad? Entonces, bueno, parece bastante simple, ¿verdad? Uno pone nomás ya que T es un subespacio vectorial porque es un plano por el origen. Sin embargo, sí, eso me parece bien justificado, ¿verdad? Lo mismo que acá arriba. T es
un subespacio vectorial de R3 al ser un plano por el origen. Perfecto. Ahora, el siguiente ejercicio también tiene un concepto nuevo, el concepto de intersección. ¿Qué significa la intersección de dos subespacios? O de dos conjuntos en general. La intersección quiere decir todos los términos que tienen en común. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar el que este conjunto sea ortogonal al otro, quiere decir que la mayoría de los elementos no son en común. Es más, casi ninguno. Y si nos ponemos a mirar entre dos conjuntos ortogonales, los únicos elementos que pueden tener, o sea, el único elemento realmente que pueden tener en común es el elemento nulo, el 0, 0, 0. Entonces vamos a escribir acá abajo la intersección de S con T es igual a un conjunto que contiene a este elemento. Entonces, la pregunta ¿es esto o no es esto un subespacio vectorial? Y podríamos decir que sí, de entrada, porque es bastante claro que va a cumplir los axiomas. Pero para practicar vamos a verificar los axiomas. El primer axioma era que el 0 pertenezca al conjunto. Entonces, 0 pertenece al conjunto, ¿cómo era que se llamaba este? U. Sí, sí pertenece y es el único elemento. Perfecto. La siguiente pregunta es si K por B pertenece a U para todo K perteneciente a los reales y todo B perteneciente a U. Acá me faltó para todo, pero ahí le vamos a agregar. Y lo que pasa es que K por el vector nulo siempre es igual al vector nulo. Y como sabemos, ese vector nulo sí pertenece a U. Entonces, se verifica. Y por último tenemos que la suma de dos elementos, si la suma de dos elementos pertenece o no, ¿verdad? ¿Será que la suma pertenece? Y bueno, solo tenemos un elemento realmente, pero vamos a tomar sí mismo, ¿verdad? Porque es lo único que podemos hacer ahora mismo. Vamos a tomar a sí mismo, vamos a sumar y efectivamente, bajo la suma usual, esto nos va a dar de vuelta a sí mismo, entonces se verifica. Entonces, un conjunto que tiene solamente al origen, solamente al elemento neutro, es un espacio vectorial. U es un subespacio vectorial de R3. Perfecto. No es complicado, en especial ahora que tenemos solamente 3 axiomas en vez de 8. Ahora, B es todo S y todo T. Es decir, la unión de S con T. ¿Será que eso va a ser un espacio vectorial? Bueno, podríamos ver. Y para hacer este ejercicio creo que va a ser una buena idea hacer un pequeño diagrama.
Y vamos a imaginar que estas son unas ciertas coordenadas cualquiera. No tienen por qué ser x y z, vamos a tomar que son ciertas coordenadas cualquiera. ¿Por qué ciertas coordenadas cualquiera? El tema es que lo que yo quiero hacer es tomar esto, este plano que está acá, como si fuera que es el subespacio T, porque T es el que era un plano. Entonces vamos a tomar esto como si fuera que este. Y ahora, como dijimos, ortogonalmente tenemos al subespacio S, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar eso en color verde, ortogonalmente. Esto va a ser S. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. Si yo agarro un elemento de S cualquiera, digamos este de acá, o mejor si dibujo en otro color, ¿verdad? Vamos a hacer en color amarillo. Si yo dibujo un vector acá y le sumo un elemento del plano, digamos este elemento de acá, me va a salir algo que está en el conjunto que le contiene a los dos o no está en el conjunto que contiene a los dos. La respuesta es que, como pueden ver, esto no está ni en el plano y tampoco está en esta recta. Entonces la unión no es un subespacio vectorial. Y ustedes pueden comprobar eso. La forma de comprobar eso es encontrar las ecuaciones que cumplan con todo esto. Lo que pasa es que acá nos dieron dos ecuaciones. Nos dieron que x es igual a 2y y también x es igual a 3z. Y finalmente tenemos que 6x más 3y más 2z es igual a 0. 6x más 3y más 2z es igual a 0. Bueno, entonces, con estas tres ecuaciones yo puedo ya crear elementos cualquiera. Puedo crear dos elementos y hallar un contraejemplo de esto. Por ejemplo, podríamos hallar... A ver. Vamos a usar un ejemplo muy fácil. Vamos a hacer que nuestro alfa de hace rato sea igual a 1, ¿verdad? Si alfa es igual a 1, entonces vamos a terminar con el vector 6, 3, 2. 6, 3, 2. Perfecto. Y al tener el elemento 6, 3, 2, le podríamos sumar un elemento de acá. Vamos a ver. Para encontrar un elemento de acá podríamos tomar x igual a 0 y también tomar y igual a 1. No hace falta que sea un elemento en particular, tiene que ser un elemento cualquiera. Y luego vamos a sacar de acá la z. Entonces mejor si sacamos un y igual a 2, ¿verdad? Para que sea más fácil. Y igual a 2. En cuyo caso nos va a salir z igual a menos 3. Bueno, si yo sumo esos dos vectores, me va a quedar 6, 5, menos 1. Y la pregunta es, ¿sigue este elemento perteneciendo a la recta, por ejemplo? La respuesta es que no. Yo no puedo generar con este vector este otro vector. Sigue este elemento perteneciendo al plano. Podemos probar. Si hacemos 6 por 6, nos va a quedar
36. Si hacemos 3 por 5 nos va a quedar 15. Y si hacemos 2 por menos 1 nos va a quedar menos 2. Y esto claramente es distinto de 0. Entonces, o sea, si hacemos la operación, vamos a ver, nos va a quedar 39 más 10 va a ser 49. 49, que es distinto de 0. Entonces se puede ver el problema acá, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a tratar de pasar al siguiente ejemplo. O sea, con este contraejemplo ya podríamos haber dicho de entrada, bueno, esto no es un subespacio, ¿verdad? Tipo esto de acá. Pero lo que yo quería es mostrarles por qué normalmente no es. Y por qué la intersección normalmente sí es. Pero bueno. El siguiente nos habla de un plano, tal que el producto escalar entre estos vectores nos da 6. Bueno, para esto podemos directamente decir lo siguiente. Esto es 1, 2, 3. Esto es nuestro vector cualquiera. Igual a 6. Esto es, o sea, podemos decir directamente que esto es un plano que no pasa por el origen, razón por la cual no es un espacio vectorial. O podemos decir que W no contiene al elemento neutro y ya está. Entonces vamos a decir eso. El neutro no pertenece a W, entonces W no es subespacio vectorial de R3. Si ustedes hacen esto, ¿verdad? 1 por 0, más 2 por 0, más 3 por 0, eso obviamente no es igual a 6. Y con eso ya termina el planteamiento. Ya está. Ahora, vamos al siguiente. El siguiente nos habla de un sistema que cumple esta ecuación de acá. Vamos a ver si eso es un subespacio. Bueno. Entonces, x por y por z debe ser igual a 0. Vamos a pensar un poco. Esto sería muy difícil normalmente de demostrar así matemáticamente. O tal vez podría parecernos muy difícil de encontrar de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo 0, 0, 0, ¿eso puede pertenecer? Claro que sí. Después, por ejemplo, yo podría encontrar vectores cualquiera, tratar de relacionarles con esta ecuación de acá. Pero mi intuición más que nada ya me está diciendo, voy a hacer una prueba primero. Voy a probar algunos ejemplos y ver si esto se puede cumplir o no. Y en especial, el que más me da curiosidad es este axioma de acá. Me hace pensar que a lo mejor no se va a cumplir. Entonces vamos a hacer esa prueba. Vamos a probar con dos elementos cualquiera. Una de las componentes puede ser igual a 0 y el resto ya no importa. Entonces vamos a elegir un vector cualquiera 1, 0, 1. Y otro vector cualquiera 0, 1, 0. Y ambos cumplen esto. Ambos cumplen que x por y por z es igual a 0. Sin embargo, yo voy a sumar estos dos de la forma usual y me va a quedar 1, 1, 1. Y yo sé que 1 por 1 por 1 no es igual a 0. Entonces, directamente, esto no es un espacio vectorial.
Bueno, ahora finalmente vamos al último. Y el último nos habla de dos ecuaciones. Y vamos a ver si estas dos ecuaciones representan cosas interesantes para nosotros. Entonces vamos a la G. Si mi memoria no me falla, teníamos x más y igual a 0. Y también teníamos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. ¿Sí? Así era. Bueno, de esta ecuación de acá yo puedo sacar un poco más de información. Al pasarla ahí al otro lado y luego sacar raíz cuadrada, yo puedo tener que y debe ser igual a más, o sea, x debe ser igual a más menos y, que es lo mismo que decir y igual a más menos x. Entonces, una forma fácil de interpretar esto sería graficar. Vamos a graficar y vamos a ver exactamente con qué estamos tratando. Este vamos a graficar en amarillo. Esto es x igual a menos y, por lo que es una recta que forma 45 grados con la horizontal y con la vertical y tiene una pendiente negativa, más o menos así. Y ahora esto representa dos rectas, representa la que acabamos de dibujar y también una segunda recta que forma 45 grados y tiene una pendiente positiva. Más o menos así. Entonces la pregunta es, nos dice que se tiene que cumplir esto y esto otro. Por lo cual nos limitó la condición, nos limitó a que no usemos esta ecuación de acá. Directamente esto se anula porque tiene que cumplirse esto y esto. Y nos quedamos solamente con esta recta que es una recta por el origen. Entonces no va a haber ningún problema. Y esto es un subespacio vectorial porque es una recta por el origen. Entonces finalmente tenemos que anotar eso y ya terminamos el ejercicio. Al ser una recta por el origen. Perfecto. Y con eso vamos a terminar la clase de subespacios. Más adelante vamos a hablar de sistemas de ecuaciones y cómo los subespacios aparecen en los sistemas de ecuaciones. Y creo que esos son suficientes ejercicios por ahora. Esto es una recopilación de muchos ejercicios que salieron en varios exámenes. Así que pueden tomarse como una idea de lo que les puede llegar a salir. Y eso sería todo.